Sí, profe. Vamos recordando, los conjuntos numéricos. ¿Qué empezamos a estudiar nosotros? Nosotros empezamos a estudiar los números naturales. Naturales. Y lo que quiero que entiendas aquí, que aquí hay un detalle interesante, ¿no? Aquí hay un detalle interesante. Mira que los enteros se dividen en tres grandes grupos. ¿Ya? Los enteros se dividen en tres grandes grupos. Por eso es que hablamos de Z es la unión de tres conjuntos. Los enteros negativos, el conjunto unitario cuyo único elemento es el cero, y los enteros positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Entonces, eso debes tener mucho cuidado. Ahora, aquí, por ejemplo, hay una pequeña pelea que hasta ahora no se termina de resolver, ¿no? Los Sí, profesor. números naturales. Para algunos matemáticos, los números naturales, es más, hay dos escuelas, dos corrientes matemáticas, ¿no? Una que aceptan al cero natural y otros que no. Por eso ahí lo han puesto fuera de n, ¿no? Como un conjunto aparte. Pero hay una escuela matemática que sí lo considera. Pero bueno, esos son pleitos ajenos, no es como el pleito de Keiko y el lapicito, no te vas a agarrar tú ese pleito ajeno. ¿Correcto o no? Entonces, simplemente nosotros tenemos que recordar que hay esas dos corrientes. Y que la Peter hasta el momento trabaja con una escuela donde para la Peter los naturales sí toman al cero, ¿ya? Para la Pedro Ruiz Gallos, los naturales empiezan desde el cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Y ustedes van a... Ah, muy buena, interesante. Voy a averiguarte, por ahí tengo un material del CEPUM de Trujillo. Sería bueno revisar su módulo de matemática de Trujillo. Lo voy a revisar y la próxima les comento si ellos toman al cero o no natural. ¿De acuerdo? ¿Ya, Pedrito? Ya, profe, gracias. Lo mismo voy a averiguar el módulo del último año del centro de Piura, ¿no? Del CEPUM de Piura. A ver cómo trabajan ellos. Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno ver eso. Y también ver el material de Uni, por ejemplo. Uni San Marcos. San Marcos creo que no lo toma. Pero lo voy a revisar para no hablar cosas que no son. Para hablar cosas con respaldo documentario. Muy bien. No, San Marcos no lo toma porque San Marcos, esta teoría que te estoy poniendo ahorita es de San Marcos. San Marcos no lo toma, ¿ya? Esta teoría que te estoy mostrando acá en diapositiva ha sido extraída de un material de San Marcos. Muy bien. Entonces tenemos al conjunto de los números enteros, que reunido con los números fraccionarios forman los números racionales. Pero hay otro conjunto más grande después, ¿no? El conjunto de los números reales. Tú ya ahorita estás hablando de números racionales, me imagino con Lucho ya viste, creo. ¿Has visto números racionales con Lucho? Bueno, estos chicos no saben ni dónde están. Ya bueno. Vamos ahora con el siguiente. ¿Qué es un conjunto, chicos? Ya a estas alturas, quinto año, tenemos que tener las cosas bien claras. ¿Qué es un conjunto? ¿Quién me dice? La agrupación de elementos. Un conjunto es una colección o agrupación de objetos llamados elementos, bien definidos. Esta parte es muy interesante, ¿no? Esta parte es bien interesante. A veces ha venido preguntas asociadas con esta, ¿no?
Bien definidos y diferenciados los elementos. ¿Ah? Para denotar un conjunto debemos tener en cuenta que el nombre del conjunto. El nombre del conjunto siempre tienes que usar letras mayúsculas. Y los elementos pueden ser letras, números u otros símbolos. Pero si son letras, tienen que ser en minúsculas. ¿De acuerdo? Y sus elementos deben ir encerrados entre llaves. Entonces aquí tienes el ejemplo de un conjunto. El conjunto de los números naturales menores que 10. Del 1 al 9. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profesor. Observación, esto es importante. Ningún elemento, señores, ningún elemento debe contarse más de una sola vez. No debe contarse más de una sola vez. Si está repetido, al final debes contarlo una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? Alguien dirá, profe, de estas dos A se queda una A, de estos dos se queda uno. ¿Y por qué acá no? ¿Quién me dice? ¿Por qué uno está con llaves y el otro no? Exactamente, es lo que decía acá, ¿no? Elementos diferenciados. Oye, esto no es igual a esto. El que tenga, el que no tenga, el que tenga una, el que tenga dos llaves, paréntesis, lo hace diferente al otro. ¿Estamos de acuerdito? Pero eso sí, el orden de los elementos carece de importancia. ¿Qué significa? Que el conjunto cuyos elementos son 3,5 se considera igual al conjunto cuyos elementos son 5,3. El orden de los elementos no importa. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Sí, profesor. Ya está. Esto es importantísimo, señores. Esto es importantísimo. La relación de pertenencia entre conjuntos, ¿ok? No hay problema. La relación de pertenencia es una relación que se da o va dirigida de un elemento hacia un conjunto. La relación va dirigida de un elemento hacia un conjunto. ¿Estamos de acuerdito? Sí, de acuerdo, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Entonces, si no es elemento, no pertenece al conjunto. Y si es elemento, sí pertenece al conjunto. Y ahí es donde nos hacen caer, señores. Ya los símbolos de pertenencia y no pertenencia ya los conoces. Observa este conjunto M que me han dado acá, ¿no? Ten mucho cuidado con los elementos, ¿no? Que se parecen en algunos casos. Caso del 2 con el llave y el 2 sin llave, ¿no? Mucho cuidado con esto. Me piden cuántas son verdaderas. El 2 no pertenece a M. Falso, porque sí está acá, ¿ve? Sí pertenece a M. El 6, mucho cuidado que este 6 está solito y sin llaves. Y este 6 está formando parte de un elemento de M. El elemento de M es todo esto.
Todo esto es elemento de M. El 4 con el 6. Entonces es falsa. ¿Ya? El 5 con llave no es igual a este 5. Este 5 no tiene llave. Pero acá puesto no pertenece. Ah, es correcto. Mira que tienes que tener cuidado. Aquí dijo, el 2 entre llave no pertenece, es falso porque sí pertenece. El 6 pertenece a M, no hay ningún 6 solito, falso. El 5 entre llave no pertenece, verdadero. No está aquí el 5 entre llaves. El 6 entre llaves pertenece a M, falso. No hay un 6 entre llaves ahí. 6,4. Recuerda que esto ya son llaves, ¿ah? Este es un conjunto dentro de otro conjunto, igual que él. Este es un conjunto unitario que forma parte de un elemento de M. Y este es un conjunto binario que es elemento de M. Entonces, 4,6 y 6,4 sí es lo mismo, porque están entre llaves. Es un conjunto binario. ¿Pertenece a M? Claro, ahí está. El 2 y el 5 entre llaves, ¿pertenece a M? No, no es elemento. El elemento tiene que estar igualitito en este interior. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Cardinal de un conjunto. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? ¿Quién me dice? Número de ¿Qué elementos. elementos que tiene? Agreguen una palabrita, no solamente digan el número de elementos. Recuerda ya una recomendación que se les ha dado ahora. Cantidad de elementos no nulos. Diferentes. Diferentes. Ese es importantísimo, señores. La cantidad de elementos diferentes que posee un conjunto. Y se denota con la letrita N de A, lógicamente. Se lee el cardinal del conjunto A. ¿Estamos? Sí, estamos, profe. Muy bien. Entonces, me dan este conjunto D y yo cuento sus elementos diferentes. 4. Aquí está repetido. Entonces, esto está repetido. Yo no puedo contarlo más que una vez. Esto ya no hay, esto ya no hay. Estos dos deben anularse. Y se quedan 3 nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, estamos, profe. Bueno, acá hay un ejercicio de aplicación. Allá hay el cardinal del conjunto A. Ojo, en la teoría de conjuntos hay algo interesante. En la teoría de conjuntos se utiliza conceptos de todo el resto de la matemática. Te van a venir preguntas donde tienes que usar aritmética. Te va a venir preguntas donde tienes que usar parte que has aprendido en RM. Te va a venir preguntas donde tienes que aplicar álgebra, ¿no? Tienes que tener nociones de geometría, etcétera. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? La teoría de conjuntos es algo muy interesante porque engloba todos los conjuntos numéricos. Y bueno, tienes que haber aprendido muchas cositas durante todos estos años anteriores en tu matemática porque ahí lo vas a poner en práctica. Por ejemplo, para poder saber el cardinal de H en este ejercicio, para poder hallar el cardinal de H, necesito manejar el tema de sucesiones. Ahí se han dado cuenta que esta es una sucesión que tiene esta ley de formación o regla de recurrencia o término enésimo. 1 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado más 1, 3 al cuadrado más 1, 4 al cuadrado más 1 y 20 al cuadrado más 1. ¿Cuántos términos hay? 20 términos.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Diagrama de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn-Euler? Cualquier figura geométrica cerrada. Círculos, rectángulos, triángulos, ¿no? Formas amorfas, pero que sean cerradas. Sirven para representar gráficamente a los conjuntos. Ojo, pestaña y ceja. Los elementos de un conjunto van en el interior de esta figura cerrada y se le coloca puntos a los elementos. Y si están dentro, quiere decir que pertenecen al conjunto. Y si lo pongo afuera, no pertenece al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Lo Sí, que profe. pertenece al conjunto es lo que está dentro del gráfico. Lo que está afuera no le pertenece. Recordemos, ¿de cuánta manera se determinaba un conjunto? Hablen, ¿de cuánta manera se determinaba un conjunto? Por comprensión y por extensión. Por comprensión y por extensión. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estaba determinado por extensión? Cuando era elemento por elemento. Llamado también de forma tabular o enumerativa, ¿no? O enumeración, como dice ahí. Esta forma consiste en hacer un listado de todos los elementos del conjunto. Hay que escribir a todos los elementos del conjunto. Ahí es el conjunto de las vocales, A, I, O, U. El conjunto B, los números pares menores que 12. Números pares del 2 al 10 nomás, ¿no? Y cuando, mira, el ejercicio 3 es un poquito grande, ¿no? Pero estamos escribiendo los elementos. Los cuadrados perfectos menores que 144. 1, 4, 9, 16 puntos suspensivos hasta 121. Ojo, aquí los estoy escribiendo y al resto ya no le escribo por espacio. Los puntos suspensivos son usados para ahorrar espacio, nada más. Pero estos puntos suspensivos te indican que aquí hay más, ¿no? Que están después de 16 y antes de 121. ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Sí, profe. ¿Y cuándo está Sí, profesor. determinado por comprensión o forma constructiva o descriptiva? Cuando está resumido, una ley. Hay una fórmula, una regla. ¿Ah? Cuando está resumido, así, una palabra, por ejemplo, los días de la semana o una fórmula. Dice, consiste en mencionar una regla la cual permite encontrar todos los elementos del conjunto. Una propiedad, una regla, una característica, aplicar una fórmula, qué sé yo, que me permita encontrar a todos, la totalidad de los elementos del conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Ah? Bueno, y acá te dan la forma como presenta, ¿no? Forma el elemento y este símbolo que se lee tal que, ¿no? Por eso le decía yo, aquí es muy importante la traducción de esto. En años anteriores los fastidiaba que lo aprendan a leer, ¿no? Porque es importante. El conjunto B tiene o está formado por los elementos de la forma 2X, tal que esa X pertenece a los números enteros y X toma valores mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5. Mira, toda esa traducción, ¿no? A eso se refiere.